nuncio vobis gaudium magnum. El pasado 8 de mayo conocimos al nuevo Papa, León XIV, pero para los agustinos recoletos no era un rostro desconocido. Antes de su elección, Monseñor Robert Prevost, entonces obispo de Chiclayo, compartió con nosotros una entrevista inédita hasta el momento, grabada durante una visita a los obispos agustinos del Perú. En ella, el hoy Papa León XIV reflexiona sobre la misión de la Iglesia, los grandes desafíos que enfrenta, no solo en Perú o en América Latina, sino en todo el mundo. Una mirada profunda y cercana al corazón pastoral de quien hoy guía a la Iglesia Universal. Soy Robert Prevost Martínez, por gracia de Dios misionero. Soy agustino, sacerdote desde el año 82 y trabajando acá en el Perú desde el año 85. Pero también tuve el privilegio durante 12 años de ser el prior general de la Orden de San Agustín, viviendo, conociendo y promoviendo el carisma agustino en todo el mundo, de la Orden, en muchos lugares, muchos países. Desde hace casi 5 años estoy aquí en el Perú de nuevo, obispo de la diócesis de Chiclayo. De la teología en Estados Unidos, pues voy a Roma, terminando 4 años ahí. Aquí estaban los agustinos y están hasta ahora en la prelatura de entonces y ahora diócesis de Chulucanas. Y el obispo, el primer obispo de la prelatura, Monseñor Juan McNabb, estaba buscando particularmente a un canonista que le ayudara en el proceso de, cambio, transformación de una prelatura en una diócesis. Entonces me invitó a venir y yo, pues gustoso, yo muy contento, invitado y como siempre me ha gustado la aventura, dije, si es lo que el Señor está pidiendo y hay necesidad, pues voy. Entonces vine la primera vez a Chulucanas y estuve trabajando directamente con Monseñor Juan. Tuve la oportunidad de conocer la prelatura, a todos los agentes de pastoral y también los inicios de un proyecto de trabajo pastoral que hasta ahora se trabaja allá. Y desde ahí se ha trabajado ya en muchas jurisdicciones eclesiásticas en el Perú y en el mundo. Entonces fue un año, este primer año de muchas bendiciones. De ahí me piden ser promotor vocacional por un tiempo en Chicago. Entonces regreso a Estados Unidos un año y con el cambio de provincial, otra vez el nuevo provincial me dice, ¿quieres volver al Perú? Queremos que hagas trabajo de formador. Entonces vine de nuevo. Y aquí estuve esa vez 11 años, un poco más, trabajando específicamente en la formación de sacerdotes y de agustinos, director de estudios en el Seminario Mayor de Trujillo. Y pues cuando uno viene al Perú es un poco de todo, entonces maestro de formación, profesor en el seminario, párroco de 2 parroquias, y en mi tiempo libre, digo siempre, vicario judicial en la arquidiócesis, trabajando como agustino y también como sacerdote en un campo muy hermoso, pero también con gran necesidad, pero siempre contento de servir. Yo creo, y he siempre intentado promover y en la orden, no solo en las constituciones, pero también en el espíritu, esa dimensión misionera está siempre presente. Personalmente creo que la fórmula, la expresión que encontramos en el documento de Aparecida, que habla de discípulos y misioneros, y que hoy ya se quitó la I, es simplemente somos todos los bautizados discípulos misioneros, pues esa dimensión en una manera especial se vive en la orden. Quienes estén cerca de casa, quienes van ad extrem, como se dice, ¿no? Agentes. La orden tiene una gran y larga tradición de misiones. Entonces hay misión en ese sentido, digamos, más tradicional o clásica de las misiones, pero al mismo tiempo hay un espíritu, creo, de entrega, de servicio, de buscar salir. Esa expresión me gusta mucho que usa el Papa Francisco, ser iglesia en salida, y buscando a aquellas
situaciones, circunstancias, la pobreza existencial en muchos lugares está dispuesto a servir y a llevar el mensaje de Cristo donde sea. Encuentro en algunos lugares cambios grandes en ese espíritu misionero. A veces no hay el mismo espíritu de querer salir del propio país como hubo quizás hace años. Y a veces es un reto seguir promoviendo esa disponibilidad, esa libertad, esa generosa respuesta a servir, pero veo que en la orden todavía, en la familia agustiniana, hay muchos que tienen ese deseo de servir al Señor, servir la iglesia donde sea. Y bueno, yo personalmente, por mi experiencia, digo, es una gracia, es un don. No que sea yo quien da, yo he recibido muchísimo a través de estos años de misión. Aquí en la diócesis tenemos una, digamos, organización que trabaja con las obras misionales pontificias, un centro diocesano misionero que trabaja con niños, con jóvenes, con adolescentes, con adultos, con familias, promoviendo un espíritu misionero y ayudando a todos a comprender que la misión no es de unos pocos, de aquellos que llamamos misioneros, que van a otros lugares, sino que la vocación a ser misionero la recibimos todos desde el bautismo. Y entonces, dentro de toda una, digamos, renovación de la vida pastoral en la diócesis, en la iglesia, estamos tratando de promover de verdad un espíritu misionero donde todos los bautizados sienten la urgencia de compartir la palabra, de vivir la alegría del Evangelio, de compartir con los vecinos, de manifestar la fe por medio también de iniciativas que construyen comunidad y que manifiestan también la caridad, la ayuda fraterna, la solidaridad en lugares donde de verdad es muy necesario. Es un punto, hablando así como agustinos, que encuentro de verdad una espiritualidad que Juan Pablo II promovió mucho, la espiritualidad de la comunión, que es propio nuestro, ¿no? De los agustinos, es algo que nosotros también podemos contribuir a la iglesia. Y si durante 12 años tuve el privilegio de promover ese espíritu como prior general, ahora lo vivo también muy agustinianamente, digamos, promoviendo ese espíritu de comunión en una diócesis con los fieles laicos, en muchos lugares, tratando de promover esa dimensión de la iglesia que muchas veces ha sido quizás un poco olvidada. Perú, por un lado, tiene muchas bendiciones a nivel de la larga historia y tradición de la fe. Si las voces que escuchamos en la grabación, que la gente que estamos escuchando está aquí precisamente por querer participar en la misión de la iglesia, la vida de la iglesia. Hay mucha religiosidad popular. La gente, cuando le invitas, cuando hay alguna actividad, alguna devoción, pues sale. O sea, la iglesia está muy viva. Cuando vino el Papa Francisco hace 1 año y medio, bueno, él quedó muy contento, pero se veía. Los lugares que yo he conocido de la vida católica, Filipinas, México y Perú. Ver incluso en Lima, la última noche, 1,5 millones de personas participando en esa misa del Papa. Una cosa increíble, muy hermosa. Entonces, por ese lado tenemos una ventaja grande, pero hay un reto grande en lo que es una evangelización en un mundo, digamos, del postmodernismo, donde todos los temas que en Europa ya o en Estados Unidos se viven desde hace muchos años, pero de un cierto secularización o de un relativismo, de cambios de valores, todo eso está llegando aquí también. Y entonces es muy importante que nosotros estemos preparados a acompañar al pueblo de Dios
a seguir viviendo su fe, pero en un mundo que ha cambiado muchísimo y que está cambiando, también con los nuevos métodos, con el uso de la tecnología en las redes sociales. Los jóvenes hoy están ahí también, o sea, en el Perú no es ninguna excepción a lo que está cambiando en todo el mundo. Entonces la iglesia también tiene que estar en esas nuevas fronteras, anunciando siempre la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo. El misionero no viene solo para dar, de hecho recibimos mucho de la gente y vivir esta experiencia en comunidad y construir comunidad, compartiendo todos, es lo que cada uno tiene. Hay una enorme riqueza que la gente a mí me ha enseñado en mis años aquí.